Bueno, el tema de nuestra imagen personal o de la autoestima es un tema que yo creo que es bastante sensible para muchos, porque ¿quién no ha pasado algún mal momento, verdad, con su autoestima? Yo creo que la forma en que nos vemos eh, muchas veces se condice con la realidad. Y yo creé este taller un poco desde la experiencia personal, ¿no? Yo creo que como a muchos terapeutas nos pasa, desde nuestras vivencias podemos compartir la experiencia. Entonces quiero partir hablando acerca de qué es la valía personal, porque muchas veces nos preguntamos qué es el autoestima, nos preguntamos qué es la valía, ¿verdad? Nos preguntamos siempre cómo me considero, cómo me encuentro. Y generalmente las respuestas son bien ambiguas, generalmente no sabemos, no podemos responder nosotros a esta interrogante. Nos cuesta mirarnos, nos cuesta observarnos. Entonces quiero comenzar contándoles que la valía personal es el aprecio o consideración, ¿verdad?, que se tiene de sí mismo. Es un conjunto de percepciones, de pensamientos, de evaluaciones que nosotros hacemos de nuestros sentimientos, de nuestras tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser, hacia nuestra manera de comportarnos, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter. En resumen, la valía personal o autoestima es la percepción evaluativa que se tiene de sí mismo. Generalmente yo me estoy evaluando, ¿no? Lo hice bien, lo hice mal, debí decir, debí hacer, y empieza un interrogatorio, un cuestionamiento interno que generalmente no tiene respuesta o no clara, ¿no? Entonces, el origen etimológico de esta palabra autoestima proviene del griego autos, quiere decir por sí mismo, y la palabra latín estimare o estimar, que significa valorar. Entonces, el autoestima o la valía personal es lo que creemos que somos, es lo que creemos que somos, no lo que queremos ser. Entonces, cuando nos preguntamos cómo es nuestra autoestima, lo que en realidad me estoy preguntando es cuánto valor me doy a mí misma, cuánto me valoro, cuán valioso me siento. Cuando conectamos con ese valor, ya sea negativo o positivo, automáticamente nos vamos a la manera que tenemos de enfrentar o resolver situaciones en nuestra vida. Me siento capaz, soy una persona eficiente, soy una persona con poder de resolver, ¿verdad? Con un poder resolutivo, una persona que puede mejorar las dificultades a las que se enfrenta. Y en esta visión, ¿verdad? Eh, de una consideración positiva, yo puedo conseguir objetivos y metas claras, y los puedo conseguir eh, porque me siento segura y me siento conforme y me siento confiada en mi forma de actuar. Eso es cuando tengo una valía personal positiva. De lo contrario, eh, siempre me voy a sentir insegura, disminuida, que no soy suficiente, el juicio, el run run ahí en la cabeza de que yo aunque me esfuerce no voy a poder conseguirlo, que a lo mejor no merezco ese reconocimiento porque a lo mejor hay otra persona mejor que yo, no deberían darme a mí ese premio porque habían otros mejores, ¿verdad? O yo a lo mejor no debieron haberme ascendido porque yo no tengo las condiciones, quizá fulanita debió haber sido elegida y no yo. Entonces, si yo soy una persona que piensa de sí mismo que es poco importante o que es poco valiosa, siempre va a tener miedo a ser rechazada, porque voy a estar pensando siempre que en verdad prefiero que a mí no me elijan, porque yo siento que no tengo las cualidades. Eh, o a sentir o a pensar, quizá, quién se va a fijar en mí, ¿verdad? Las mujeres de repente, no, este hombre es tan guapo que se va a fijar en mí, o los varones, no, esa mujer es mucha cosa, ¿no? Y este juicio de valor de uno mismo que en realidad más hace ruido que soluciona. Eh,
Y enseguida de esto, de manera automática, me conecto con mis miedos más profundos, con el miedo a la soledad, con el miedo a que no me acepten y que no me quieran como soy en realidad, miedo a verme desvalido, y enseguida de esto me lleva a una serie de conflictos, ¿verdad? Que yo estoy dispuesta a aguantar por miedo, el maltrato, por ejemplo. Aguanto que me maltraten porque me da miedo expresar lo que siento. Quizás me lo merezco ser maltratada. Entonces, en resumen, la mayoría de las veces somos capaces de soportar o de aguantar malos tratos, de valorización, humillaciones y otras cosas por creer que no tengo la capacidad de sentir que valgo, que soy una persona importante, no para los demás tan solo, sino para mí principalmente. Entonces somos nosotros quienes debemos aprender a valorarnos, a querernos, a ser amorosos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la imagen personal? Entonces, la imagen personal es la construcción de nuestra forma de expresión externa, que es capaz de reflejar los valores, pensamientos que pretendemos transmitir y que acompañan nuestra personalidad y nuestra manera de actuar. Y yo me pregunto por qué es tan importante esta imagen. ¿Por qué es tan importante tener una imagen? Bueno, simplemente porque nos mostramos tal cual somos en un punto positivo para nosotros y también para la gente que nos rodea. Y si esto yo lo aplico a la vida laboral, voy creando lazos positivos de confianza, que pueden ser también muy positivos para mi vida personal, ¿no? Con los amigos, en la vida social, la vida familiar. Entonces, ¿qué es lo que primero debo aprender a desarrollar? Lo que primero debo aprender a desarrollar es la capacidad de autoconocimiento. Ser capaz de conocerme a mí mismo, analizarme, capacidad de autoanálisis, autocrítica, ¿verdad? Para poder desaprender aquellas cosas que no son nuestras, que hemos aprendido, ¿verdad? Y que de pronto no nos acomodan y nos empiezan a molestar en el día a día. Entonces, lo primero es aprender a observarnos, conocernos, para reconocernos. Necesito conocerme para reconocerme a mí mismo y desde ahí iniciar un camino de exploración interior que me lleve al autoconocimiento, que me permita el crecimiento personal y así poder desaprender las estructuras arraigadas desde la crianza y desde las experiencias pasadas. Cuando desarrollamos la capacidad de desaprender, desarrollamos la capacidad de ser nosotros mismos, ¿verdad? Porque empezamos a ser nosotros, a fijarnos en las cosas que nos gustan. Al ser nosotros mismos dejamos de ser lo que otras personas esperan que seamos, ¿verdad? Esto tiene mucho sentido porque en el fondo, cuando yo empiezo a hacer las cosas desde mi voluntad, desde mi propio punto de vista, entonces estoy actuando con lo que yo soy genuinamente. Y durante toda nuestra vida nosotros luchamos por ser aceptados, ¿verdad? De ser aceptados por los demás, por ser aceptados socialmente. Vivimos anhelando la aprobación y la aceptación. Ay, voy a ir de esta manera porque esta es la moda, ¿no? Entonces voy a usar, ya no está de moda el zapato con taco aguja, ahora está de moda el zapato con taco cuadrado, entonces voy a comprarme ese zapato porque si me compro con el taco aguja, capaz que me vean ridícula y me digan, no, y la mujer pasa de moda. Entonces, generalmente estamos haciendo cosas por expectativas de otras personas, que nosotros creemos que son las expectativas de otras personas. Entonces, en este anhelo de querer ser aceptado, vamos provocando necesidades. Y esta necesidad es la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿verdad? O a un clan, o a algo. Tengo una necesidad de ser parte de, ¿verdad? Entonces podríamos decir que nuestro gran anhelo
es la aprobación, la aceptación y la pertenencia en lo social, en lo familiar, en lo laboral y en todos los ámbitos de nuestra vida. Siempre tenemos miedo a no ser aceptados porque alguna vez alguien nos dijo, no puedes, tú no debes. Eso no está bien. Deberías hacerlo de esta forma o deberías decirlo de esta forma. Y nos vamos transformando en lo que justamente no queremos ser, obedeciendo a los cánones externos y a lo que se espera que seamos, obedeciendo al deber ser, lo que debo ser. Entonces estamos constantemente en una búsqueda de ser aceptados, de ser aprobados, de pertenecer socialmente a un grupo o al sistema familiar o de lo que sea. Y nos da miedo ser diferentes. Nos da miedo ser originales, porque es como que no valiera, ¿no? Somos todos iguales, porque ahí sí que vale. Pero si uno es distinto, no. Es como que no lo ven, es como que es ridículo, no tiene valor por sí mismo. Cuando surge el temor cuando surge el temor de parecer diferente, nos limitamos. Siempre queremos ser como alguien más. Siempre tenemos un referente, ya sea en la sociedad o en un grupo familiar, ¿verdad? Hay que ser como la abuela. Voy a ser abogado como mi papá. No, en mi familia somos todos médicos, entonces yo también tengo que ser médico. Y nos vamos creando una imagen para poder pertenecer. Y esta imagen no tiene que ver con lo que yo soy genuinamente. Y voy creándome una imagen, ¿verdad? Falsa, entre comillas. Y si vemos qué significa la palabra imagen, imagen significa figura o representación visual de algo o de alguien. Es un retrato o una copia o imitación de algo, es decir, que mi imagen es una copia de algo o imito a alguien, pretendo parecerme a, ¿verdad? Y proviene del latín imago o images, que significa retrato. Entonces, imagen también puede referirse a una representación mental de ideas o de conceptos que se tienen sobre una cosa, sobre algo, sobre alguien. Generalmente escuchamos decir, yo tenía una imagen tan distinta de ti, me había hecho una imagen distinta de esta casa. O la imagen que tengo de ti es que tú eres de tal forma. Yo no quiero cumplir con esas expectativas, ¿verdad? Entonces resumimos que una imagen no es una realidad, es una representación de la realidad. Y para nosotros poder hacernos una imagen, participan todos nuestros sentidos, porque primero percibimos a través de nuestros ojos, ¿verdad? A través de un canal visual, a través de nuestros ojos y de nuestro sentir. Y a través de estos sentires, ¿verdad? Y de nuestros valores y de nuestras creencias, que solo son mías, porque lo que yo siento, pienso y creo solo es parte de mí, nos vamos haciendo imágenes distintas de la realidad. Entonces todos tenemos una imagen diferente del mismo concepto o de la misma cosa. Y la percepción que las personas tienen de nosotros no solo depende de lo que objetivamente estamos comunicando. El observante tiene su propia percepción de lo que observa, ¿verdad? Yo tengo mi propia percepción de lo que observo, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a lo que siento, de acuerdo a lo que pienso. Eso incluye
todo lo que soy. Por lo tanto, cada uno tiene su propia percepción e imagen de algo que observa. Y ahí entonces comprendemos que cada uno observa el mundo de acuerdo a lo que es y de acuerdo a lo que percibe de sí mismo. La palabra persona es un concepto. Y este concepto dice que persona es un ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Su significado puede tratarse de diferentes perspectivas. El término persona deriva del latín y significa máscara de actor o personaje teatral, personalidad. Entonces nos creamos un personaje. Nos creamos un personaje y ahí aparecen nuestras máscaras. Las máscaras, la máscara, ¿verdad? Es una representación de este personaje que yo quiero ser. Es un comportamiento social que nos aleja de nuestra realidad, que me aleja de mí, de mi realidad, de lo que yo realmente soy. Y de aquello que genuinamente. La palabra máscara tiene un origen etimológico que significa bufón, en donde pasó al español, ¿verdad? Y designa la ficción que oculta la realidad. Muchas veces es parte del atuendo seleccionado de acuerdo a una emoción. Entonces, vamos integrando distintos disfraces en nuestra vida, distintos roles, distintos papeles, distintas máscaras. Generalmente ocupamos máscaras sociales aparentando una realidad que no es, que es ficticia, por eso usamos estas máscaras. Y hay tres máscaras fundamentales que son la fortaleza, la indiferencia y el humor. Y la máscara de la fortaleza es aquella máscara que nos permite representar algo que yo puedo, aunque no pueda. Muchas veces estamos deshechos, derrumbados en el suelo, deprimidos. La gualeca. Pero no quiero decirlo. No quiero que nadie sepa que estoy mal. No le va a importar. O me da vergüenza. ¿Cómo los demás van a ver que estoy triste? ¿Cómo me van a ver llorar por la calle? Es terrible. La gente siempre me tiene que ver bien. Ahí tenemos una máscara de fortaleza que generalmente estamos acostumbrados a usar para no sentirnos juzgados, ¿verdad? Y desaprobados. Entonces, no quiero decir, no quiero que nadie se entere que estoy mal. Me preocupo de verme tranquila, serena, segura de mí misma. Puedo estar bien para que no me pregunten, no quiero contar, no me quiero exponer, me da miedo esta exposición. Entonces pretendo disimularlo frente a los demás, pretendiendo que no pasa nada, cuando está todo pasando internamente. Pero utilizo esta máscara. La máscara de la indiferencia es aquella máscara que nos permite tomar distancia, aislarnos de hechos que nos incomodan, o que simplemente creo pretender que no me importa, porque tengo miedo. Entonces, aunque la situación o el hecho me destruya por dentro, no lo voy a enfrentar. Aunque lo esté pasando horrible y esté mal conmigo misma, no quiero enfrentar la situación. No me hago cargo, evado la situación. Y curiosamente también evado cosas que son realmente importantes. Pretendo no darle la importancia que requiere. Realmente me importa, pero prefiero no enfrentarlo. Me importa, pero francamente no me atrevo. No me atrevo porque prefiero decir que no me importa antes que tener que enfrentarme a esa situación. Y me aíslo, me alejo.
guardo silencio, me hago el leso, la lesa, ¿verdad? No voy de frente. Y después pienso, pucha, ¿por qué no lo hice? Y así muchas veces se nos va la vida intentando por miedo. Tenemos otra máscara, que es aquella que nos permite disimular la molestia a través de la risa. No pasa nada. Enojada, no, tranquila, yo no estoy enojada. Me duele adentro, en el fondo de mi alma y de mi corazón, me duele, estoy súper enojada, pero me voy a reír mejor. Entonces prefiero reír antes que enfrentar aquello que me está afectando. Prefiero reír y disimular que esta situación no me importa y que no me afecta de ninguna manera, cuando en el fondo estoy muriendo de dolor, de pena, de angustia. Entonces, reímos cuando nos sentimos repentinamente superiores a otra persona o a un grupo social o a nosotros mismos. Porque finalmente surge el temor de no serlo, ¿no? De no ser superior, de no ser ese ser superior que creo que soy. Muchas veces esta máscara viene a tratar a todo el mundo de inferior. No me afecta. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué divertido! En realidad no me afecta lo que dijo, no me afecta lo que hizo. Muchas veces lo veo hasta gracioso para poder disimular el dolor. Entonces, generalmente estamos recurriendo a estas máscaras como para salvarnos un poco, ¿verdad? Cuando surge el temor a ser rechazado, a ser juzgado, cuando no queremos ser expuestos, no queremos exponernos, ¿verdad? Frente a alguna situación. Y ahí es importante considerar y analizar cuál de todas estas máscaras somos las que usamos recurrentemente. Las más repetitivas, las que más utilizamos en nuestra vida y nos identificamos con eso. Y cuando eso ocurre es porque yo estoy tratando de evitar algo en mi vida. Entonces yo me pregunto, o les pregunto, ¿qué es lo que no te atreves a enfrentar en tu vida? ¿Por qué no quieres ser visto? Y luego, aparte de estas máscaras, también tenemos roles, ¿no? Y tenemos una máscara y tenemos un rol de este personaje que nos hemos creado. Y este rol de este personaje es el papel que interpretamos en nuestra vida. Y tenemos diferentes roles. Tenemos rol de madre, rol de hija, rol de amiga, rol de trabajadora, ¿verdad? Y en este contexto, la imagen personal es la información que transmitimos de manera consciente o inconsciente a los demás a través de nuestras diferentes máscaras y el lenguaje que utilizamos. Entonces nuestra imagen personal se construye de aquello que comunico. Aquella persona que se expone frente a otra transmite algo, transmite una imagen. Hay un lenguaje ahí. Entonces, quien recepciona la imagen es quien percibe el emisor, ¿no? Y recibe el mensaje que quiere entregar a través de sus diferentes lenguajes que todos manejamos en realidad de manera consciente o inconsciente. Son códigos de comunicación que utilizamos para ser vistos, para ser recepcionados, conectar con la comunicación del emisor, ¿verdad? Es todo un lenguaje. Y las personas manejamos estos códigos de la comunicación, de acuerdo al lugar o al grupo en donde nos desarrollamos, de acuerdo
a nuestro hábitat, donde crecimos, donde vivimos, al lugar donde pertenecemos, nuestro clan familiar. Hay códigos que utilizamos para comunicarnos y para poder entendernos, ¿verdad? Y ahí coincidir unos con otros para, para tener estos lazos, para hacer lazos, crear lazos. Entonces, estos códigos deben coincidir con mis pares, ¿no? Por ejemplo, los grupos religiosos, o los grupos filosóficos, los grupos musicales, artísticos, la gente que habla de moda. Manejamos unos códigos, ¿verdad? Y estos deben coincidir unos con otros para poder entendernos, porque si no, ¿cómo? Entonces, los lenguajes que participan en la construcción de la imagen personal son el vestuario, cómo tú te expresas a través de cómo vistes, la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Cómo te vistes, cómo gesticulas, cómo te ves, cómo te mueves, qué quieres expresar. Y el lenguaje del vestido nos ayuda a aparentar lo que no somos. Nos vestimos para la ocasión, ¿verdad? Y muchas veces en esta forma nos vamos ocultando. Es como que nos disfrazáramos, nos vamos disfrazando de aquello que quiero ser, cómo quiero que me vean. Y surgen las modas. Entonces, la vestimenta generalmente la utilizamos ocasionalmente en ciertos contextos en donde tengo que además aplicar un protocolo, un manejo social, con la intención de querer comunicar algo a través de lo que soy, de lo que ven los demás. Porque de eso se trata, buscar la aprobación. Y para eso tengo que cumplir con estos protocolos, con este manejo social, saber hablar, saber moverme, saber, ¿verdad? Una serie de protocolos que necesito aprender a manejar para ser aceptado socialmente. Entonces hemos aprendido a leer a las personas, hemos aprendido a observar los gestos de las personas, y eso algo nos dice. Primero observamos a nuestros padres, desde niños aprendemos a través de ellos, si está enojado, si me está aprobando, ¿verdad? Si me está desaprobando. Entonces voy interpretando lo que ellos quieren decir sin palabras, solo a través de los gestos, a través de las posturas. Y nos vamos dando cuenta a lo largo de nuestra vida que necesitamos aprender a identificar estos gestos, porque cuando somos más grandes hay otros gestos que también nos hablan, por ejemplo, la seducción, las miradas, los movimientos, las posturas, las distancias, los colores, los aromas, todo es un lenguaje. Todo lo que observo es un lenguaje. Y desde allí yo me comunico. Me comunican y yo comunico. Siempre estoy siendo expuesta a la observación, a la crítica, al juicio. Entonces, sabemos que hay una intención de algo solamente porque interpretamos esto que observamos. Y esta interpretación nos comunica algo. Y de esta forma también nos podemos comunicar, sin hablar, solo desde la percepción, desde la observación. Luego aprendemos a expresarnos, a estructurar ideas,
y también la manera en la que quiero manifestar mis demandas, cómo quiero decirlo, cómo quiero expresarme, de qué manera quiero que entiendan que estoy enojada o que estoy contenta. Entonces la forma en la que hacemos, la forma en la que hacemos esto comunica, dice mucho de nosotros, es la manera de ser, de expresarnos. Esto nos da una forma también. Entonces de nada sirve aprendernos gesticulaciones como para aparentar algo, ¿verdad? Socialmente, no sé, en cierto ámbito hay que ser de esta forma, en esta hay que ser de esta otra, para este lugar tienes que vestirte de esta manera, porque en realidad para dar una buena imagen, para dar una buena impresión, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos, es conocernos a nosotros mismos. Entonces, si no me observo, si no tengo autoconocimiento, entonces no voy a ninguna parte, no puedo tener un juicio de mí. Y voy a seguir siempre siendo aquello que no quiero ser. En cambio, si comienzo a conocerme a mí mismo y me observo, entonces en esta acción de observarme y en esta acción de conocerme, voy a empezar a darme cuenta de las cosas que a mí me gustan, que a mí me hacen sentido, que para mí son importantes y que muchas veces no tienen nada que ver con lo que aprendí en mi entorno familiar, en mi trabajo, con los amigos. Y entonces comienzo un poco como a desaprender, ¿no? Aquellas cosas que ya no me gustan, que no calzan conmigo, que no van conmigo, que ahora ya crecí y vivo el proceso de diferenciación, me observo yo, observo a mis padres, veo que los gustos de mi padre no tienen que ver con mis gustos. Como ellos pretenden vestirme no tiene que ver como yo quiero sentirme, como yo quiero que me vean. Entonces, empiezo a diferenciarme y desde esta autoobservación empiezo a diferenciarme de los demás y ya no quiero ser como el resto. Y empiezo a perder el miedo a ser distinto. Porque me empiezo a aceptar a mí mismo. Y ahí viene la magia. Entonces, necesitamos desaprender estos patrones aprendidos de otros. Y necesitamos intentar, o por lo menos ser genuinos. Comunicar exactamente aquello que soy, que quiero, que siento, que pienso, comunicar exactamente eso, sin pretensión, comunicar exactamente eso y no otra cosa, no lo que esperan de mí, sino lo que yo quiero realmente comunicar. Y para eso necesitamos ser asquerosamente honestos, muy, muy honestos con nosotros mismos, no con los demás. Por añadidura somos honestos con los demás cuando aprendemos a ser honestos con nosotros mismos. Cuando tomamos conciencia de quiénes somos, de lo que nos gusta, cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que somos. Entonces, el autoconocimiento en parte también es tomar conciencia de nosotros mismos. Es poder abrir nuestra mente, abrirnos a nosotros mismos, con la intención de entregarnos, de arrojarnos, de atrevernos a ser yo mismo. Es súper importante poder superar y trascender la personalidad. Tratando de ser reales, genuinos, auténticos en nuestra manera de vernos a nosotros mismos, cambiando nuestras etiquetas
nuestras rotulaciones que nos han definido por años, con lo que ya no me identifico. Aquello que creo que soy o que creí ser en algún tiempo y hoy día me doy cuenta que no soy eso. Y viene la transformación, ¿verdad? Me transformé en otra cosa. Generalmente tenemos etiquetas. Soy una persona egoísta, soy una persona mala, soy buena persona, soy amorosa, soy depresiva, soy simpática, soy mal genio. Nos llenamos de rótulos y después, en algún momento de la vida algo pasa que hace clic y nos damos cuenta de que yo no soy eso, de que tengo momentos en la vida en los cuales hay una representación emocional, pero que no me define. Y en este espacio, en donde nos juzgamos de buenos, malos, o siendo parte de algo, tratamos de identificarnos en un grupo determinado, tratando de buscar referentes para lograr identificarnos o ser vistos, tratando siempre de ser como alguien más, buscando siempre modelos a seguir. Y lo que en realidad debe pasar es que lo que debe pasar es que nos debemos definir a nosotros mismos. Debemos definir nuestra personalidad, que son todos nuestros rasgos y cualidades que nos configuran. Nos formamos desde las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros cercanos, de nuestra familia, compañeros, el colegio, el entorno. Los valores que aprendemos de nuestros padres, en nuestro hábitat, en el que crecemos y nos desarrollamos, aquello que nos han transmitido durante toda la vida. Y cuando comienzo a observarme y estoy en este proceso de darme cuenta, inicio paralelamente a este darme cuenta un despertar y comienzo desaprender, porque estoy ahora aprendiendo de mí. Me diferencio de los demás. Me voy diferenciando al darme cuenta qué siento, cómo quiero actuar y qué pienso distinto. Entonces analizo mis emociones, analizo mis pensamientos, mis sentimientos desde lo que observo y voy reconociendo mis propios valores. Me voy reconociendo en esta autoobservación. Entonces, cuando algo me hace sentir mal y sufro, me doy cuenta que eso que está pasando, me está pasando porque no soy honesto conmigo mismo. Y que otra vez estoy usando máscaras. ¿Por qué me permito esto? ¿Por qué me permito estar en este lugar? ¿Por qué me permito trabajar en esto que no me gusta? ¿Por qué me permito ir con estas personas que no me agradan? ¿Por qué tengo que aguantar? Entonces comienza todo este proceso de espiritualidad, de querer reencontrarnos con nuestra intimidad espiritual. Y justamente ahora estamos en una época en donde nos damos cuenta que necesitamos conectar con nuestra espiritualidad. El autoconocimiento, el crecimiento y el desarrollo personal es súper importante porque hoy día estamos enfrentando una crisis social importante por la forma que vivimos, todo rápido, automático, todo para ayer. Entonces nos vamos pensando en lo que nos pasa, nos vamos prestando atención a nuestras emociones, nos vamos tomando conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que me pasa a mí. ¿Qué me pasa a mí con esta situación? Entonces estamos necesitando ser más auténticos, conectar con la emoción, con nuestra emoción genuina, con lo real, con lo verdadero, con lo que siento, con aquello que soy, con aquello que yo observo de lo que siento. Estamos en una época de influencias o influencers, ¿verdad? Que son modelos a seguir, que nos están enseñando generalmente cosas, situaciones, cómo ser, cómo hacer, cuando en realidad lo que necesitamos
es volvernos a nosotros mismos, a observarnos y disfrutar aquello que somos aceptándolo. Entonces la mirada ya no debe estar vuelta hacia afuera, debe estar hacia adentro, observándome, aceptando lo que siento, aceptando lo que observo. Es necesario aprender a proyectar nuestra imagen personal, no queriendo ser una apariencia de mí misma, no desde la perfección, no intentando verme perfecto frente a los demás. En realidad lo que buscamos es encontrarnos genuinamente, encontrar genuinos emocionales. Buscamos la honestidad, la autenticidad, lo real, lo verdadero. La gente no busca solo tus fortalezas. Quiere tu humildad para reconocer y enfrentar tus debilidades y tus falencias. Queremos gente genuina. A la gente no le importa el dinero, ni la posición económica, ni el trabajo que realiza, nada de eso. Si viajas, si no viajas, dónde fuiste, si tienes un auto último modelo. No nos importan esas cosas, nos importa reconocernos genuinamente, el afecto, lo que surge, lo que nace, el poder observarnos, el poder hablarnos, mirándonos a los ojos, reconociéndonos el uno en el otro. Lo que te pasa a mí, a ti, a mí también me pasa. Eso que te hace sufrir a ti, a mí también me hace sufrir. Eso que te duele, también me duele. Lo que te alegra, me alegra también. Aprender a observarnos desde el alma. Entonces hay cosas que son fundamentales reconocer en nosotros, como por ejemplo la humildad, la generosidad y sobre todo la honestidad, ser asquerosamente honesto. Entonces, si logramos internalizar estos valores en nuestra existencia, en nuestro diario vivir, y trabajamos en ello para hacerlos parte nuestra y hacerlos parte de nuestra imagen personal, vamos a conseguir ser reconocidos, vamos a conseguir dejar huellas en otros, porque nos reconocemos. Y allí sí vamos a conseguir aprobación. Allí sí vamos a conseguir aprobación. ¿Quién se puede negar frente a la voluntad de alguien? Nadie. Entonces, tenemos que aprender a vivir en coherencia. Nuestra imagen personal se fundamenta en la coherencia, en vivir en coherencia respecto de lo que pensamos, sentimos, decimos y creemos. Ser convincentes. La magia de tu imagen personal está en tu capacidad de transformación desde la autoobservación, en tu capacidad de reconocerte tal cual eres y en desaprender aquello que no te pertenece y te hace sufrir, con lo que no te identificas, con lo que no eres. Entonces, la magia de tu imagen personal eres tú mismo. Así, eres perfecto. Así tal como eres, sin máscara, sin disfraz, siendo tú mismo. Ahí radica tu magia. Radica en reconocerte a ti mismo tal como eres. Esa es toda tu magia. Gracias. Muchas gracias por escuchar.